A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Nuestro continente ha vivido momentos que parecen arrancados de la ficción. A veces nosotros hemos sido los protagonistas. A veces esos protagonistas han venido desde otras tierras. En el siglo XIX, un médico norteamericano llamado William Walker descubrió que lo mejor en la vida no era curar pacientes, sino restablecer la esclavitud. Con ese propósito, recibió el apoyo de empresarios norteamericanos que querían insistir e invertir en la operación. Walker aceptó la propuesta. Llegó con su ejército de malandrines, ganó la guerra y tomó el poder para él solo. Entonces impuso su manera de pensar. Dijo que la esclavitud era el gobierno ideal, que la raza blanca norteamericana estaba destinada a gobernar nuestro continente de negros, de indios, de mestizos inferiores. El filibustero restableció la esclavitud en Nicaragua y declaró que el idioma oficial era el inglés. Su nuevo gobierno contó con el reconocimiento diplomático del gobierno de Washington. Pero Walker, por supuesto, encontró resistencia. El gobierno hondureño entró en conflicto con el norteamericano esclavista y después de varios altibajos en la guerra, William Walker terminó siendo capturado por un buque británico que lo entregó a los hondureños. Sometido a un juicio marcial, Walker enfrentó el pelotón de fusilamiento un día como hoy, 11 de septiembre de 1860. Así se cerró este capítulo de una historia latinoamericana que al parecer todavía no se acaba de escribir. Las principales noticias del día. Titulares. Oficialismo se toma comisión de fiscalización y no da paso a juicios políticos contra fiscal Diana Salazar. Verónica Abad dice que su traslado a Turquía busca silenciarla y forzar su renuncia. Metro de Quito implementará un nuevo método de pago digital. En el segmento de opinión, ITT. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, candidatos vicepresidenciales. Roberto Aspiazu, una buena señal. Noticias del día. Oficialismo se toma la comisión de fiscalización y no da paso a juicios políticos contra la fiscal Diana Salazar. El correísmo perdió la madrugada de hoy, 10 de septiembre del 2024, el control de la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional. Con los votos de Luis Alvarado, César Umajinga, del oficialista Acción Democrática Nacional, Adriana García y Ramiro Vela, independientes, y Lenin Rogel, del Partido Social Cristiano, la comisión resolvió no calificar y archivó las solicitudes de juicio político planteados por Gisela Garzón y Héctor Valladares de la Revolución Ciudadana en contra de la fiscal general del Estado Diana Salazar por presunto incumplimiento de funciones. La decisión de ADN del Partido Social Cristiano y los independientes se dio en medio de una atropellada sesión y el rechazo de los legisladores correístas Pamela Aguirre, Sofía Espín, Lenin Barreto y Ronald González, que criticaron el voto de César Umajinga, quien previamente apeló la presidencia de Pamela Aguirre. La solicitud de juicio a la fiscal Diana Salazar, presentada por Gisela Garzón el 27 de noviembre del 2023, no ha sido calificada. El juicio fue archivado, lamentó Pamela Aguirre. Luego, acompañada de sus colegas de bancada, abandonó la sala de sesiones. Con la decisión de la mayoría en esta mesa legislativa de archivar el juicio a la fiscal Diana Salazar, la mesa deberá continuar con la interpelación a Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo y posteriormente a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Verónica Abad dice que su traslado a Turquía busca silenciarla y forzar su renuncia. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, aseguró que el gobierno de Daniel Noboa miente sobre los motivos para su traslado a la Embajada de Ecuador en Ankara, capital de Turquía, después de permanecer casi 9 meses en Israel. Aunque el Ejecutivo justificó esta medida en el incremento de las tensiones en el Medio Oriente, en una entrevista para el diario El País de España, Abad sostuvo que esto no responde a medidas de seguridad y que la intención final es silenciarla para que no interfiera en la campaña por la reelección de Noboa en Ecuador.
Mi traslado a Turquía no ha sido debidamente preparado. Hemos estado en diversas mesas de trabajo donde se han cometido atropellos administrativos que vuelven a afectar a mi familia. Plantearon que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía. No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad. El gobierno y la canciller mienten. El equipo diplomático, por ejemplo, ha decidido quedarse en Israel, mientras que yo tengo que irme sola, expresó. En cuanto a sus funciones en Turquía, Abad reveló que no se le han asignado responsabilidades concretas. Lo único que he decidido recibido son órdenes de un viceministro de Relaciones Exteriores, Augusto Barberis, que me indica que debo estar en Turquía el 1 de septiembre. Además, criticó el comunicado recibido, que estipula que puede ir a Turquía siempre y cuando no haga declaraciones públicas sobre el conflicto entre Israel y Palestina ni sobre política interna de Ecuador. Metro de Quito implementará un nuevo método de pago digital. Este lunes el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció en su programa semanal sobre la adquisición de 3.500 tarjetas cargadas con saldo para 10 viajes en el Metro de Quito, destinadas a las personas que asisten al 53º Congreso Eucarístico Internacional que se celebra en la capital ecuatoriana. Esta iniciativa ha sido posible gracias a un convenio con la Arquidiócesis de Quito que busca facilitar la movilidad de los delegados nacionales e internacionales que participan en este importante evento eclesial que tiene lugar del 8 al 15 de septiembre en diferentes puntos del distrito metropolitano. Cada tarjeta presenta diseños que resaltan a 4 figuras históricas clave: Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, Rosa Zárate y el emblemático gallo de la catedral. Según el alcalde Muñoz, es un reconocimiento y valorización de nuestra identidad cultural. Además, estas tarjetas incluyen un código QR en la parte posterior que permite recargar saldo para realizar viajes adicionales en las 15 estaciones del Metro de Quito. Esta funcionalidad ofrece la posibilidad de que en las próximas semanas estas tarjetas puedan convertirse en un medio de acceso para turistas y personas de paso por la ciudad, permitiendo una experiencia más integrada y eficiente para los visitantes de la ciudad más linda del mundo. Los usuarios podrán adquirir una tarjeta precargada con $5 o $10 de saldo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo César Febres Cordero, analista político. Habló sobre el panorama electoral que se viene en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Considero que, aunque en particular debe ser dejado a los juristas el valor de lo que se ha presentado en contra de la vicepresidenta Verónica Abad y los argumentos del presidente, sí es notorio para todos que esta controversia sobre qué significa una reelección fue inventada, creada, generada hace muy poco, que antes de que el presidente Noboa haya querido ir a la campaña mientras ejerce funciones, ya hayamos tenido eventos como, por ejemplo, cuando Susana González, después de haber asumido la prefectura del Guayas reemplazando a el prefecto Morales, pidió licencia. Ella no fue elegida por voto popular, ella reemplazó a un prefecto elegido por voto popular, ella era viceprefecta, ascendió y cuando quiso buscar la reelección, pidió licencia. Que el propio presidente Correa en su momento pidió licencia. O sea, hay políticos que lo han hecho antes. Parece que se entendía que la jurisprudencia de la que se vale el presidente Noboa y sus partidarios hablaba de la reelección como un conteo de periodos, no de la reelección en todos sus sentidos, ¿ya? Yo no puedo darle a usted un criterio determinante sobre el tema, pero sí le puedo decir que esta controversia no existía hace no mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento importante para que el ciudadano lo tenga en cuenta. Ahora, muchos especulan qué podría lograr Verónica Abad si finalmente le permiten asumirle el encargo de la presidencia. Bueno, más de lo que la gente piensa. 3 semanas en una campaña, 3 semanas en la otra, y hay quienes dicen que eso no es tiempo para hacer nada. Miren cómo Noboa ha tenido problemas en la gestión con unos cuantos meses en el gobierno. Pero es que para hacer daño, uno requiere un par de horas. Nada le impide, entiendo yo, nada le impide a Verónica Abad como presidenta encargada destituir a todos los ministros que quiera. Nada le impide empezar a hurgar en el trabajo del Ministerio de Finanzas o del Ministerio de Energías.
a ver si encuentra algo sospechoso. Ella puede no solamente sabotear al gobierno, sino distraer a Daniel Noboa mientras está en campaña y ponerlo en desventaja o hacerle perder una ventaja relativa sobre sus contrincantes. No por eso estoy diciendo que esto vaya a ocurrir con seguridad. Tampoco digo que si fuera a ocurrir, esto sería ya razón suficiente para buscar sacar a Verónica Abad del tablero a toda costa por encima de la ley. Pero sí es una posibilidad que ella le puede hacer mucho daño a Daniel Noboa y al país si es que busca el encargo con venganza. Claro, eso sería muy, muy malo para nosotros, para la democracia, para todos. En todo caso, tal y como está la radiografía electoral en este momento, 16 binomios presidenciales y 2 encuestas que ubican a Daniel Noboa y a Luisa González del correísmo, ¿hay un espacio para que quizás un tercer candidato pueda romper ese tablero o lo ve tal y como están las cosas muy difícil? Bueno, es muy temprano. Daniel Noboa, el propio Daniel Noboa, el presidente de la República, estaba muy abajo en las encuestas poco tiempo antes del primer debate, de hecho el día anterior al primer debate. Muchos comunicadores, periodistas, analistas lo tomaban como un candidato de la cola, irrelevante. Y ahora es el presidente constitucional de la República. Las cosas pueden cambiar, ¿no? Y la elección pasada no es única en todo sentido, pero sí tuvimos hechos muy particulares que la afectaron, como fueron los trágicos asesinatos del alcalde de Manta o del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ¿no? No digo que eso, y ojalá no se vuelva a repetir, no digo que eso pase en todas las elecciones, pero incluso sin esos elementos las cosas pueden cambiar muchísimo o pueden ser bastante volátiles. Recordemos cómo la primera vuelta del 2021 terminó con Guillermo Lasso y Jaco Pérez cuello a cuello y tomó un tiempo conocer quién realmente iba a segunda vuelta. Las cosas, y ese Guillermo Lasso que entró a segunda vuelta en 2021, a principios del proceso electoral, en las encuestas que circulaban, tenía un porcentaje de 1 dígito. Las cosas pueden variar, ¿ya? Claro. Pero, habiendo dicho eso, ¿no? Sí hay quienes hoy se perfilan un poco más. En Impacto Informativo, Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, habla sobre la sentencia para Carlos Polid en los Estados Unidos. Vamos con la nota. Es una ridiculez, ¿no? Es una ridiculez que se pretenda demostrar o incidir de alguna forma en el número de años que pueda dar la jueza con este tipo de cosas, ¿no? Porque con qué dinero o con qué fondos ha hecho toda la supuesta obra de caridad sinvergüenza, ¿no? Con el dinero de los ecuatorianos, ¿no? Con el dinero que este señor transfirió de los sobornos que se le pagaron aquí por múltiples, por hacerse loco de múltiples defraudaciones cometidas en el Ecuador y que terminaron en los Estados Unidos, ¿no? Y que han sido demostradas a la sociedad y por eso pues ya se lo encontró culpable. Eso es importante recordar, Edgar, ¿no? La audiencia de ahora era simplemente para señalar la sentencia. A Polid ya se le encontró culpable por todos los cargos que alegaba la fiscalía en Miami, ¿no? Así que esperemos que la jueza no caiga en ese tipo de maniobras, esperemos que sea firme en la sentencia, esperemos que la sentencia sea lo más dura posible, que se ajuste a los 19 años y pico que ha pedido la fiscalía, porque no es posible que a un individuo que ha hecho tanto daño al país, a un país como es el Ecuador, y que se ha burlado también de la justicia estadounidense, se le dé una pena de mínima para que salga y siga disfrutando de todo lo mal habido, ¿no? Entonces creo que eso es importante resaltar, Edgar. Bueno, esperemos hasta el 27 de septiembre, que es la fecha del diferimiento. Arturo, como estudioso de la realidad nacional, ¿cómo ve estas conclusiones de un analista internacional que arroja una especie de ocultamiento de 7,000 muertes durante el gobierno de la Revolución Ciudadana? Bueno, es gravísimo y muy preocupante, ¿no? Arduino Tomasi es un académico de primer nivel
¿no? Que maneja los datos con mucha solvencia. De hecho, por eso está haciendo un postdoctorado en Estados Unidos. Y si es que él señala estas divergencias o esta mala calificación de ciertas muertes como muertes no violentas, pues algo hay, ¿no? Eso es evidente. Y eso esperemos que sea investigado hasta las últimas consecuencias. El gobierno ya se ha pronunciado al respecto. Esperemos que no sea solo un pronunciamiento en caliente y que realmente haya una investigación seria sobre estos y que se determine quiénes son los culpables de esta manipulación de datos, ¿no? Gravísima, gravísima. Porque así como manipularon estos datos, pueden haber manipulado muchos otros, ¿no? Para presentarnos una realidad que el país en verdad no vivía, ¿no? Entonces creo que es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero de entrada yo creo que sí hay que tomar en cuenta la investigación que ha hecho Tommasi, porque, como digo, es un académico muy serio, ¿no? Ahora, esto transcurrió hace más o menos 13 años. ¿Estarán ahí los rastros de lo sucedido? Deberían estar. Y si no están, también habría que determinar responsabilidades para quienes no supieron tener esa información archivada y guardada, ¿no? Ahí también habrá una responsabilidad por el mal manejo de esa información. Vamos a otro tema, algo más actual. Salen a la luz documentos de Jorge Glass que habían estado ocultos en la computadora que era custodiada por su ex asistente Soledad Padilla. Planes de él para el legislativo, rastros de un control sobre el bloque legislativo para cumplir todo un cronograma, los planes para su eventual libertad, el juicio a la fiscal. ¿Cómo lucen todos estos documentos que han surgido de su computadora? Bueno, viene a abundar justamente en la cantidad de pruebas e indicios que hay con relación al intento de manipulación de la justicia que siempre ha pretendido este partido y sus principales líderes, ¿no? Ojalá sigan investigando más a fondo y sigan saliendo cosas. ¿Qué habrá de las relaciones con los jueces? ¿Qué habrá de las relaciones con las sentencias que recibió Jorge Glass? Recordemos el tema de del famoso habeas corpus con el que pudo salir de la cárcel temporalmente, ¿no? Y que luego fue justamente objeto de investigación por parte de Fiscalía y se determinó pues que había habido un manejo corrupto de la justicia para lograr ese habeas corpus, ¿no? Tenemos el día de hoy la presencia de Catalina Cajías. Ella es la directora de lo que es el Women Economic Forum Ecuador, que es parte de una plataforma global que impulsa el cambio, el empoderamiento y el progreso, presente en más de 150 países y con más de 1 millón de mujeres. El Women Economic Forum Ecuador impulsa la inclusión de la mujer en la economía mediante un enfoque en liderazgos colaborativos orientados hacia el desarrollo sostenible. Su acción se centra en los pilares fundamentales del liderazgo, los negocios, el emprendimiento y la transformación. Catalina, bienvenida, ¿cómo está? Vamos a hablar básicamente de lo que es la 4ª edición del WEF Ecuador, que ofreció 60 becas profesionales. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, cálidos saludos. Para mí es un honor y es un privilegio compartir este valioso espacio. Y sí, por supuesto, el 26 de septiembre se va a realizar la edición número 4 en Ecuador del Women Economic Forum. Es una celebración a la innovación y a los liderazgos globales. Este capítulo también es parte de los capítulos que se están realizando del WEF alrededor del mundo. El 26 de septiembre, ¿qué es lo que se va a dar? ¿Es un foro, es una reunión y ahí se ofrecerán el tema de las becas? ¿Cómo está dispuesto esto para el 26 de septiembre? Claro, el 26 de septiembre es un foro de 9 horas donde participan más de 59 speakers. Son 9 horas donde se va a hablar sobre negocios, equidad de género, emprendimiento y transformación. Bajo nuestro lema, legado, cooperación
y progreso. Lo que buscamos a través de estas 9 horas es generar valor, generar contenidos actualizados. Yo creo que hoy es esencial mantenernos vigentes con temas de actualidad, y esto va a ser posible gracias a estas mentes brillantes, a estas personalidades de 14 países que muchos de ellos vienen por primera vez a conocer nuestro país. 26 de septiembre, que es día jueves, 9 horas en total de este foro. ¿En dónde se va a realizar? Se va a realizar en el Hotel Mercure. Aquí es una celebración, como nosotros mencionamos, porque también damos un paso hacia adelante a la educación. Creemos en WEF que la educación es el puente de llegada para el cierre de toda brecha. Entonces, hemos realizado el cierre de 2 alianzas, una en la que vamos a entregar 10 becas en innovación para certificar como profesionales en innovación, y por otra parte son 50 becas, la oportunidad para acceder a licenciaturas, diplomados, maestrías y doctorados. Muchas veces nos damos cuenta que en el caso principalmente de nuestras emprendedoras, y las cifras lo demuestran así, el mayor porcentaje está en un nivel de estudios a nivel secundario. Entonces, eso significa que muchas veces nuestras mujeres, por el tiempo o por la parte económica, dejaron de estudiar o no tuvieron la oportunidad de estudiar. Lo que hace el Women Economic Forum en esta 4ª edición justamente es esto. Queremos acelerar porque creemos que el emprendimiento es el motor de desarrollo para la productividad y un dinamismo económico en el país. Así es, 60 becas, de esas el 80%, digamos 48 becas serán exclusivamente para mujeres, y las 12 restantes se ha reservado para hombres. Sí, por supuesto. Nosotros creemos en los liderazgos colaborativos, creemos que hombres y mujeres trabajando juntos podemos sacar adelante nuestras iniciativas y nuestros proyectos. Entonces, no podemos crear un foro de mujeres solamente para mujeres. Por eso está abierto, y las becas también queremos impactar en el 80% hacia las mujeres, porque las cifras nos dan esta brecha en educación, y también beneficiar a aquellos hombres que están interesados, y el requisito es participar de manera física en nuestro web el 26 de septiembre en el Hotel Mercure. Así es, de esas 60 becas, entonces 48 mujeres, 12 para hombres, pero de esas 60, 10 son becas completas para certificar a mujeres e innovación. ¿Con qué institutos, con qué universidades vienen trabajando en esto de las becas? Bueno, son instituciones internacionales. Para el caso de innovación tenemos con el Instituto Global de Innovación de los Estados Unidos en Cambridge, y en el caso de las 50 becas con la Universidad Metropolitana de Jalisco, quien tiene un enfoque total hacia la educación para adultos. ¿Qué significa esto? Es que puntualmente su diversidad, su gran portafolio, su interés a temas de estrategia, innovación, desarrollo, economía y negocios, lo que busca es impactar, acelerar la empleabilidad y ese desarrollo profesional que creo que todos lo estamos buscando. Así es. ¿Cómo van a hacer o cómo van a acceder a estas becas? Va a haber un tema de requisitos mínimos. Ha venido usted hablándolo durante la entrevista, referente básicamente a innovación y emprendimiento, y por ahí seguramente va el primer requisito importante o lo primero que ustedes van a requerir, que esté enfocado en esas personas, en esas mujeres, y también en ese porcentaje de hombres que estén en la innovación y el emprendimiento. Sí, bueno, la innovación es aplicable en todos los roles, en todos los segmentos. Entonces, no podemos solo centrarnos al emprendimiento. Usted puede innovar a través de los medios de comunicación. Yo puedo innovar a través de estas estrategias que se pueden manejar en cada uno de los proyectos de impacto social. Yo creo que justamente por eso es importante estas becas, porque hay que cambiar el chip. Casi siempre pensamos que la innovación es específica para ciertos cargos, pero no, la innovación está hoy presente en esta nueva era, en esta nueva economía. Aquí lo que buscamos justamente es eso, buscar contenidos de corto plazo en los que impacten positivamente.
De corto plazo. Y la gente que esté interesada, entonces, ¿qué hace? ¿Puede ir a este foro? Ahí van a estar a disposición las becas también. ¿O cómo es? ¿Tienen que hacer un registro previo a través de la página web? Indíquenos un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Ajá. Sí, muy puntual esa pregunta e importante. El primer requisito es participar de manera física, acercarse a nuestro foro y dentro de eso registrarse. Va a haber un stand donde van a poder registrarse. Yo quiero la beca en innovación, que no necesita requisito mínimo más que ser bachiller. Para el caso ya de diplomado, maestrías y doctorado, el requisito va en escala, es decir, para seguir un diplomado ya debe tener un estudio de tercer nivel, para una maestría igual, y para el caso de los doctorados también ya deben tener su maestría, pero son becas completas, es decir, que se pueden beneficiar hombres y mujeres de mínimo $5,000, que es lo que esto costaría a precio normal y que es al 100% online. 100% online. Sí. Entonces, el 26 de septiembre, que es jueves, ¿a partir de qué hora? Es desde las 8:30 hasta las 5:30. Tenemos cerca de 34 paneles donde van a encontrar la diversidad en conversatorios, en charlas magistrales, en talleres. Ya, entonces van a las 8:30, son 9 horas, al Mercure Hotel, ¿no? Que está ahí ubicado en la Mariscal, además, y acceden, por supuesto, hacen ahí un registro, o pueden hacer un registro previo simplemente para asistir el día jueves, o ahí se registran ese día. El registro previo ya lo pueden hacer ya, en correcto. www.wef-ecuador. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y ya para el tema muy puntual de la beca, para nosotros conocer cuál es su interés y cuál es su postulación, sí, nos tienen que visitar. Lo que buscamos acá justamente es impactar, es transformar. Dentro de nuestros ejes tenemos uno que es importante, que es la transformación. No podemos hablar de bienestar, no podemos hablar de creatividad si antes no hemos aprendido a influenciar nuestra propia vida. Y hoy más que nunca, con estos entornos que muchas veces son frágiles, muchas veces ha crecido la ansiedad hacia los entornos, es esencial mantener este empoderamiento, esta motivación, aunque no me gusta casi mucho hablar de motivación porque eso es de efervescente de un día para el otro, pero sí hablar de esa inspiración, de estos grandes referentes que nos traen esos tips, esas herramientas que ya han sido probadas para decir esto sí es posible. Y yo creo totalmente en nuestro país, yo creo que más allá de la inclusión de la mujer en la economía, esto es poner al Ecuador dentro de estas conversaciones positivas a nivel internacional. Es la 4ª edición del Fórum. ¿Cómo les ha ido en las 3 anteriores ediciones? Se han entregado también becas. Este año es mayor número de becas. ¿Cómo se ha venido dando esto? Sí, bueno, este es el capítulo 129 en el mundo. Para Ecuador es nuestra 4ª edición. Cada vez nosotros vamos impactando. Yo creo que nosotros estratégicamente trabajamos sobre un sistema de mejora. Siempre hay oportunidades de llegar a nuevos espacios. Yo creo que han sido pasos pequeños con voluntades grandes. El año anterior cerramos en un impacto de networking y relaciones en LATAM de $4 millones. Entregamos el año anterior durante todo el año. Ecuador. Solo en el Ecuador. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre un tema que tiene que ver con petróleo, la producción del bloque 43 en el ITT. Ya hemos hablado sobre el particular y hemos indicado los errores, etcétera, que una u otra parte de la sociedad ecuatoriana ha incurrido. El presidente hoy por hoy ha decidido iniciar el desmantelamiento de toda esa producción en el bloque 43. Y para probarle al país, para probarle a la Corte Constitucional, ha decidido
cerrar el primer pozo de los 247 que tiene ese bloque. Y ha pedido en una nota técnica y larga al presidente de la Corte Constitucional que se permita una audiencia pública para que puedan explicar más detalladamente lo que contiene el informe que ha enviado el presidente a ese organismo para analizar a todos los miembros de la Corte Constitucional sobre los problemas graves que tiene el desmantelamiento y que se requieren un año, de unos 5 años y 5 meses adicionales para desmantelar todo. Es posible, y yo confío que la Corte Constitucional sencillamente acepte el pedido presidencial y además acepte la invitación para visitar el bloque 43 por parte de todos los miembros de la Corte Constitucional, para que puedan en el terreno escuchar y ver todos los problemas que implica el desmantelamiento, aparte de los efectos económicos y financieros negativos que tiene ese desmantelamiento. Yo espero, vuelvo a repetir y confío que la Corte Constitucional acepte el pedido del presidente. Y si eso es así, significará que habrá 5 años y 5 meses para desmantelar toda la operación. Es un asunto muy complejo, no es una cuestión sencillamente simple. No es cuestión de decir, aquí tengo un hueco y le pongo un corcho grande. No, no, no. Sí, esperemos que eso acontezca. Pero mientras tanto, hay una serie de personas que para compensar los ingresos que se pierden por parte del desmantelamiento total y absoluto de ese bloque 43 que implica pues producción actual de 50, 52 barriles diarios, que eso implica como 19, 20 millones de barriles al año. Hay algunas personas en eso, el grupo Yasunido, que ha sugerido al gobierno nacional una serie de decisiones que son eminentemente tributarias para compensar lo que se va a perder. Una de las primeras sugerencias que se dan es crear un impuesto al patrimonio a las personas naturales y a las empresas. A las personas naturales que tengan 1 millón y más de patrimonio y a las empresas más de 5 millones de patrimonio. Hay que establecer un impuesto y para eso, amigos y amigos, se requiere una nueva reforma tributaria para ese propósito, porque el presidente tendría que sugerir enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Y un proceso electoral como es actualmente, eso no va a pasar. Pero independientemente de eso, amigos, este impuesto, según esos grupos de ecuatorianos, entre ellos Estados Unidos, tiene que ser un impuesto no temporal, un impuesto permanente. Y este es un error de la sugerencia. ¿Por qué? Porque no se puede castigar al ahorro acumulado que significa tener un patrimonio por parte de las personas naturales. ¿De dónde sale el patrimonio, mis amigos? De los activos. Cada uno de nosotros le restamos los pasivos y ese es un saldo que implica el patrimonio. Y eso puede estar manifestado ¿en qué? En inversiones financieras en los bancos, en las cooperativas a 60, 90, días para obtener un rendimiento. O puede estar sencillamente en qué? En un vehículo, en un departamento, en un terreno, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es un ahorro, como muchas veces dijimos, para simplificar las cosas, un ahorro acumulado. Y no se puede castigar al ahorro. Y aquella vez que se creó un impuesto de forma temporal, también dimos nuestra opinión. Hoy, con mayor razón, ese sería un impuesto permanente. No creo conveniente. Es necesario estimular mucho más el ahorro interno, no solamente de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas y de los trabajadores, sino también por parte del gobierno que está en una posición de desahorro. ¿Con qué objetivo es esto? A los efectos de depender menos del ahorro externo del país. La inversión en carreteras, en nuevas fábricas, en nuevas viviendas, se hace el financiamiento con ahorro interno y se necesita un ahorro mucho mayor de lo que estamos ahorrando los ecuatorianos, las empresas y el gobierno que tiene una posición financiera de desahorro. Entonces, la primera sugerencia que hacen algunas personas, vuelvo a repetir, no me parece conveniente. Más bien yo creo que es una imprudencia,
estar pensando en impuestos al patrimonio de las personas naturales y para las empresas cuando tengan más de 1 millón o más de 5 millones de dólares de patrimonio. La otra sugerencia es eliminar, si no totalmente, una buena parte de lo que le llama el gasto tributario. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Ustedes recordarán que hay una serie de deducciones para el pago de impuestos a la renta, por parte de impuestos a la renta de las personas naturales. Hay también una serie de subsidios, como el bono de desarrollo humano, que el gobierno pues no entra como ingresos tributarios, sino que sencillamente es un gasto y así se le llaman el gasto tributario a los técnicos. Pero también hay los estímulos, las exoneraciones de impuestos para estimular la inversión extranjera. Y luego también lo que hay, ¿qué cosa? Hay también la exoneración del IVA para todas las compras de alimentos en estado natural. O para la gente de tercera edad está la devolución del IVA, cumpliendo una serie de requisitos. Todo eso y otras deducciones y otras exoneraciones, hay algunas personas que dicen eliminemos el 50%, porque todo eso le significa al gobierno 5.000 millones de dólares anuales. Ahí entonces hay que comenzar a analizar qué significa eliminar el bono de desarrollo humano, reducir el 50%, que eso protege a los pobres. Yo no creo que eso sea conveniente. Y luego los estímulos tributarios para atraer la inversión extranjera y la inversión nacional. No han dado resultados, hay que probar que no han dado resultados. De tal manera que eso también es otra de las decisiones o sugerencias, perdóneme, que se está dando al gobierno. Y naturalmente que es posible que algunas de esas deducciones, exoneraciones, etcétera, estén sufriendo ciertos abusos por parte de aquellas personas o empresas que se supone que tienen que sencillamente adoptar esos beneficios para dar más empleo. Amigos y amigos, estos son unos comentarios que quería indicar. Es preferible aumentar, como algunas personas han sugerido, un impuesto adicional al IVA. Sí, pero eso es siempre problemático en términos políticos. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Estas son las reflexiones que les quería hacer sobre el bloque 43 del ITT, Producción Petrolera del Ecuador. Gracias. Nos veremos la próxima semana. Editorial. Candidatos vicepresidenciales. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Se viene otra elección presidencial y la pregunta es cómo se habrá escogido a los candidatos vicepresidenciales. La ley obliga a que los binomios sean de sexo distinto, lo que se suma a la tradición electoral del equilibrio regional, es decir, si el candidato presidencial es costeño, el vicepresidencial debería ser serrano o al menos parecerlo y viceversa. Los constituyentes han intentado que un segundo mandatario sea realmente el colaborador inmediato del jefe del Estado. Así, para impedir que el elector escoja rivales como Velasco Ibarra y Zavala Vaquerizo en 1968, desde la Constitución de 1978-79 se deben elegir en la misma papeleta y para evitar que en caso de falta del segundo mandatario, la legislatura lo escoja sin importar la falta de afinidad ideológica. Hurtado y León Roldós en 1981, por ejemplo, desde la reforma de 1996 se lo hace de una terna presidencial. Pese a ello, abundan los casos de desencuentros entre los dos mandatarios electos. Unos por temas específicos, como León y Blasco luego del Taurazo, y Sixto y Dajig luego de los gastos reservados, y otros al poco tiempo de asumir, Abdalá y Rosalía, Maguad con Noboa, Lucio con Palacio y Lenin con Glass, e incluso antes de posesionarse, Noboa con Abad. Las excepciones, Borja con Parodi y Correa con Lenin, luego con Glass. Entender la importancia de la vicepresidencia solo desde la óptica electoral, que atraiga votos o al menos que no los reste, y no lo que viene después en el ejercicio del poder, en que deberá cumplir la importantísima función de reemplazar al presidente, en caso de falta temporal o definitiva. ¿Se los escoge para ese eventual reto o solo para cumplir con tener binomio, sin pensar en las consecuencias? Y no me refiero al conspirador a sueldo del que hablaba Velasco Ibarra, sino a algo que ha ocurrido con presidentes que han muerto en el poder,
García Moreno, Emilio Estrada, Aurelio Mosquera y Jaime Roldós, los infaltables golpes de Estado, alguna destitución, Martínez Mera, a más de las cesaciones, Bucarán, Maguad y Gutiérrez. ¿Se les podrá asignar funciones o serán una pesadilla como le ocurre a Noboa con Abad? Podemos debatir por enésima vez si ya no debe existir la vicepresidencia, como no la hay en Chile y México, y no la hubo en 6 de nuestras 19 constituciones, pero la cosa es que la hay y no se puede escoger así nomás. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Una buena señal. Roberto Aspiazu, El Universo. La nueva ministra del Ambiente, Inés Manzano, puso los puntos sobre las IES en el caso ITT. La Corte Constitucional ha obrado con manifiesto desconocimiento desde el inicio. No cabía convocar a una consulta popular con una pregunta extemporánea que se remontaba a una década atrás. Tampoco disponer con la más absoluta ignorancia que su cierre debía verificarse en un año, sin considerar sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. Ha puesto énfasis en el cumplimiento del requisito constitucional de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas que viven en las inmediaciones del campo petrolero antes de proceder al desmontaje. Destaca que por medio de 157 sentencias, la Corte ha reformulado con cierta discreción las prescripciones de la propia Constitución, así como del Código Orgánico Ambiental, originando una inseguridad jurídica que, de paso, ha parado en particular a los sectores estratégicos. De este modo, el Gobierno fija por primera vez una posición categórica respecto al eventual cierre del ITT, un tema que venía dilatando acaso por cálculos político-electorales. Lo hizo en coincidencia con la fatal noticia del fallecimiento de 9 indígenas, 3 de ellos menores de edad, en un accidente en la vía Papayacta-Pifo que integraban una delegación que se dirigía a Quito para protestar contra el apagado de pozos que los priva de su derecho a trabajar y a una vida digna con acceso a la prestación de servicios básicos. Curiosamente, cuando la Corte dio paso a la consulta popular de forma atropellada, haciéndola coincidir ex profeso con la muerte cruzada, jamás se ocupó de escucharlos. Y ahora, aunque su parecer no sea vinculante, tendrá que ser atendidos en el marco del procedimiento de licenciamiento ambiental que debe preceder a cualquier acción de desmontaje. En un escenario donde la producción petrolera sigue cayendo, incluso por problemas de abastecimiento logístico por la sequía que afecta al río Napo, empeñarse en el cierre sin considerar tantas consecuencias que perjudican el interés nacional resulta un despropósito antipatriótico. Es comprensible que para evitar eventuales destituciones de funcionarios públicos por incumplimiento del dictamen de la Corte respecto al plazo perentorio, se haya procedido a un cierre simbólico. Pero este grave problema, creado por un grupo de ambientalistas extremos, desconectados con la realidad de un país afectado por la pobreza extrema, deberá ser resuelto de una forma sui generis. Hay voces que se vienen sumando respecto a la necesidad de una nueva consulta popular que se ciña a la población del territorio directamente afectado, tal y como debió hacerse desde el inicio en cumplimiento a lo que prescribe la propia Constitución. Hacerlo en el ámbito nacional fue parte de la maña de la mayoría progre, a sabiendas de que si se la restringía, había el riesgo de que el no prevalezca sobre el sí, tal y como efectivamente sucedió. El firme pronunciamiento de la ministra Manzano ha sido un buen primer paso. El pretendido cierre del ITT requiere no solo sujetarse al procedimiento de la consulta previa, sino también a un presupuesto de $2.500 millones del que carece el Estado. Menos aún para satisfacer el interés o la vanidad de tan pocos. Roberto Aspiazu, El Universo. Noticias internacionales. El Papa Francisco pide prevenir abusos a los jóvenes en su visita a Timor Oriental. Francisco pide la protección de los jóvenes durante su visita a Timor Oriental. Había expectación sobre si el Papa iba a referirse indirectamente al escándalo de abusos sexuales durante 20 años del héroe de la independencia, Nobel de la Paz y obispo Carlos Jiménez Belo, hoy fuera del país. Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad.
Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes. Timor Oriental es el país con más número de católicos proporcionalmente a la población fuera del Vaticano. Francisco es el primer papa que los visita desde que son una nación independiente de Indonesia. Esta es la tercera parada de Francisco en su gira de 12 días por el sudeste asiático, después de haber visitado previamente Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Tras Timor Oriental, Francisco visitará Singapur antes de volver a Roma el viernes que viene. Una victoria para la Unión Europea. Apple pierde y la justicia le obliga a pagar 13.000 millones de euros de impuestos. Buenas noticias para la Comisión Europea tras ganar 2 casos judiciales contra las grandes tecnológicas Apple y Google. Apple tendrá que devolver 13.000 millones de euros en impuestos a Irlanda después de que la Alta Corte Europea anulara una sentencia anterior y concluyera que la empresa estadounidense se benefició de impuestos artificialmente bajos entre 1991 y 2014. Ireland granted Apple unlawful aid, which Ireland now has to recover. Few member states were relying on tax rulings and aggressive tax planning arrangements to become a more attractive destination for multinational investment. This harmed other member states and the European taxpayer, of course. A pesar de que no hay posibilidad de recurso, en un comunicado Apple discrepa e insiste en que nunca ha tenido un pacto especial con Irlanda. Además, la empresa estadounidense cree que Bruselas ha intentado cambiar retroactivamente las normas e ignorar que Apple ya pagaba impuestos en Estados Unidos. Pero para Oxfam se trata de un caso de justicia fiscal que ayudará a las pequeñas empresas, pero sobre todo a los ciudadanos que se beneficiarán de la recuperación de impuestos. We are just talking about fair taxation. When a company like Apple paid 0.005%, this is unfair. There is no European citizens, maybe some billionaires, that pay so few taxes. So I think it's really an issue of a level playing field. I mean, we should pretend companies and also wealthy individuals to pay more. These are not profit then that go into investment. En el segundo caso, la Comisión Europea ha ganado una sentencia contra Google Shopping tras constatar que la empresa favoreció sus propios servicios frente a los rivales, abusando de su posición dominante en el mercado. Al menos 40 muertos en un campo de refugiados de Gaza tras uno de los mayores ataques de Israel. El ejército israelí lanzó el martes un ataque mortal contra una zona humanitaria en Gaza. Al menos 40 personas murieron y decenas resultaron heridas, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores arremetió contra Israel por sus acciones en la franja, describiendo la situación como una tragedia provocada por el hombre. And the European Union will continue supporting the Palestinians, but at the same time knowing that we have to look for a political solution. Because to feed someone with a dinner tonight in order to be killed tomorrow is not exactly the solution. Borrell pronunció estas duras palabras durante su visita al paso fronterizo egipcio de Rafah y amenazó con imponer sanciones por los asentamientos en la Cisjordania ocupada. There are not only these two ministers, but also some agencies, some institutions which we believe are responsible for the illegal expansion of colonies in the West Bank, which are also being proposed as sanctions. La guerra ha sumido a la Franja de Gaza en una crisis humanitaria por los continuos combates, las restricciones israelíes y la ruptura de la ley y el orden. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes.
Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.